Bien, muchas gracias. Buenos días y buenas tardes a todos ustedes. Voy a conectar mi pantalla inmediatamente. Aquí. Bien. Lo que quiero hablarles hoy día es sobre fundamentalmente algunas vivencias como paciente y médico durante la pandemia. Y por lo tanto creo que recogen de alguna manera muchas de las cosas que se han conversado en estos días. Quizás hubiera sido bueno partir por esta vivencia porque se podría haber visto varias cosas que se han hablado. Por alguna razón no puedo hacer avanzar mi presentación. Ahí está. Antes que nada, infinitos agradecimientos a la Clínica Alemana de Santiago, a su personal de salud y sus funcionarios. Mi especial gratitud para todos aquellos que me cuidaron con amor y dedicación, a pesar de su propio agotamiento y temores. Sin ellos no estaría hoy con ustedes. Un comentario preliminar. Enfermarse en la pandemia COVID significa, especialmente para un médico, enfrentar la enfermedad en una situación de carencia y fragilidad mayor que la, entre comillas, habitual. Además, como en una frase, lo que habló mucho Thomas Fuchs ayer, es que toda la realidad está trastocada, no solo la del hacer médico. Por lo tanto, tanto el paciente como el médico se encuentran con dificultades prácticas para establecer una relación terapéutica. Muchos aspectos del cuidado y autocuidado se pierden por razones que están más allá de su control o porque ellos mismos se encuentran en una situación que no es la habitual. Sin embargo, y con una mirada inevitablemente médica y de un neurólogo, este también es un excelente experimento. Otros han hablado de aprendizaje. Uno lo puede ver como un experimento en el que se aprecia mejor la importancia de las cosas cuando se las pierde. Y en ese sentido constituye una experiencia también de aprendizaje de alguna forma. Hay una dimensión nueva que atraviesa toda esta historia, que es la soledad. Yo he sido paciente en otras oportunidades y he estado al borde de la muerte más que ahora. Esta vez la vi de lejos, pero otras veces he podido sentir su aliento. Sin embargo, la gran diferencia es la soledad, no solo del paciente, que debe estar aislado, sino que de toda la sociedad. Yo viví esta experiencia en que estábamos en una cuarentena total y habían muchos otros aspectos que llevaban a esta soledad. Creo que este es un tema importante para meditar y para pensar más. Además es una situación en la que como médico puedes tocar la posibilidad de pasar de médico a paciente muy fácilmente. En teoría todos lo sabemos, pero aquí está como muy presente. También es un golpe de realidad. Sabes quién es quién. Si bien la mayoría de los médicos no vaciló en ir a atender a los pacientes tomando riesgos, también vimos el triste espectáculo de algunos colegas que se encerraron en sus casas abandonando a sus enfermos. En esta situación, entonces, es claro que este modelo de médico omnipotente y que además tiene la potencia del conocimiento, ¿no es cierto?, y del hacer, que es quien puede derrotar a la muerte y a la enfermedad, cambia por una situación muy distinta en la cual, si bien al principio todo parece enmarcarse dentro del ejercicio de su conocimiento y poder, para su gran sorpresa se encuentra con algo nuevo, imposible de entender y que finalmente lo puede afectar a él mismo. Se encuentran en esta situación los médicos, una situación nueva. Aprovecho de colocar estas caricaturas en honor a un famoso caricaturista latinoamericano, Quino, que falleció recientemente y que muy interesantemente pensó en esta situación mucho antes de nuestra pandemia. Siempre los artistas van más adelante. Mi maestro en neurología nos preguntaba cuando empezábamos una clase, entrábamos a formarnos como neurólogos, ¿cuál era la pregunta más importante que había que hacer a un paciente, frente a un paciente? Alguien decía,
ver el estado de conciencia, otros decían ver la movilidad, otros decían, nos dijo no. La primera pregunta que ustedes tienen que hacerse como médicos es, ¿quién es el paciente? Por lo tanto, algunas cosas las redactaré con la forma de una semi-historia clínica que podremos analizar un poco más. Entonces, el paciente es un hombre de 62 años, médico, neurólogo, separado hace solo 4 meses en buenos términos después de un largo matrimonio, tiene 2 hijos, uno que es Felipe, abogado, y otro que es Rodrigo, médico traumatólogo, con el cual podrá conversar de lejos a lo largo de su enfermedad, y actualmente entonces vive solo, por lo tanto ha tenido que ya experimentar la pandemia y la separación con una soledad inusitada. Es un hombre católico, no fanático, pero sí, y estudió en un colegio jesuita que le da una manera especial, creo yo, de entender su fe. Es médico neurólogo con estudios de posgrado en Italia y Estados Unidos y se ha subespecializado en epilepsia y trastornos del sueño. Trabaja desde hace casi 30 años en Clínica Alemana de Santiago, el principal hospital del país, su segundo y en algunas ocasiones primer hogar. Actualmente es jefe del Departamento de Neurología y Psiquiatría. Previamente fue médico subdirector por 11 años. Conoce, por lo tanto, la organización del cuidado médico y los estándares de calidad de atención, viendo al paciente en 360 grados. Por lo tanto, se dará cuenta de cuánto de eso se pierde en una situación de emergencia. Dejó el cargo de médico subdirector para ocupar su actual posición con el fin de poder dedicarse completamente a la actividad clínica que nunca dejó de ejercer. La reunión, entonces, esto parte con que en una reunión de teletrabajo aparece una cefalea, un dolor de cabeza diferente al que él había experimentado en algún otro momento, lo puede reconocer rápidamente como un síntoma distinto, se instala congestión nasal, se da rápidamente cuenta que los síntomas son de COVID, una ventaja de ser médico, acude de inmediato a la clínica Lomana para tomarse una muestra de PCR y regresa para encerrarse en condiciones de cuarentena porque la clínica manda y el diagnóstico está hecho. En la noche aparecen dolores musculares que se generalizan y fiebre. Al día siguiente, sin mucho interés en realidad y sin darle mucha importancia porque ya lo sabía, recibe por vía web el resultado positivo de la PCR. Ese mismo día, sin embargo, continúa con fiebre y aparece un decaimiento muy severo que le impide escribir una simple receta para un paciente y enviarla por WhatsApp o prepararse cualquier tipo de alimento o incluso levantarse a tomar agua. Este es un efecto en el sistema nervioso central del virus y que empieza a vivir solo, no está puesto acá en la historia clínica, pero con mucha angustia y preocupación de cómo va a manejar su enfermedad hacia el futuro. Al día siguiente despiertan asintomático y con energía. Vaya, pasó todo. En realidad, como Trump, después de 6 días ya estoy de nuevo a cargo, he logrado vencer el virus. Sin embargo, a partir del mediodía aparece lo que él llama un dolor de garganta, una odinofagia, pero hace un error de juicio porque nadie es buen médico de sí mismo, menos cuando está solo, y durante la noche este dolor de garganta se acentúa intensamente y es uno de los dolores más intensos que le ha tocado vivir al punto de que le impide tomar agua. Lo que está ocurriendo, sin que nadie sea médico, pero es fácil ver que toda esta zona que tiene que ver con la epiglotis, más abajo de la garganta, ustedes la ven con todos estos puntos grandes y gordos. Imagínense lo que puede llegar a doler eso, pero además a amenazar la respiración, no por un problema pulmonar, sino que porque simplemente el aire no puede pasar por aquí arriba. Por supuesto que esta es una presentación rara del virus, como le corresponde a todo médico. No hay ningún buen médico que nos haga presentaciones raras de las enfermedades. Está en riesgo de ser intubado en cualquier momento. Debe esperar en la urgencia desde más o menos las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche para ser trasladado a la unidad de cuidados intermedios, siendo esto un privilegio porque realmente el hospital está saturado. ¿Por qué fui tarde al hospital? En realidad porque estaba solo. Estábamos en cuarentena total y tuvieron que ir a buscarme en ambulancia, que era algo que yo no quería porque con la psicosis del virus en ese momento quedé marcado. Todos en el edificio
se enteraron que estaba infectado y peor aún, que era médico, es decir, que cuando volviera iba a ser un riesgo para todos. La solidaridad con los médicos desde lejos estaba bien, pero desde cerca no funcionaba para nada. Bueno, llego a la sala de urgencia y me doy cuenta rápidamente que todo el personal de salud y el hospital están al límite de su capacidad. En estas circunstancias simplemente es imposible ver al paciente. Hay que ocuparse del cuidado técnico, que es lo fundamental. Por lo tanto, me ponen rápidamente una bata y como son tantas horas, necesito imperiosamente ir al baño. No aparece nadie y me levanto y me pongo mis zapatos teniendo un aspecto como el que pueden ver aquí, bastante ridículo y extraño. Sin embargo, atravieso todo el servicio de urgencia, busco un baño y lo ocupo sin que nadie me vea, entre comillas, ni me diga nada. Soy invisible. Recibí analgesia efectiva, pero nadie estaba para pensar en que no había comido todo el día. Empiezo a tener síntomas que reconozco claramente como de hipoglicemia, de falta de azúcar. Soy rescatado por un auxiliar, un camillero. Me regaló un jugo y una barra de cereal que le habían sobrado de su almuerzo. En ese minuto recibí el segundo tratamiento en la clínica. Cuando el sistema falla, el personal de salud lo sostiene. Son las personas las que cuidan y curan. ¿Cuántas veces los administrativos creen que su sistema es el que ha solucionado las cosas y somos nosotros los que estamos parando el gol? Un comentario. Llego a cuidados intermedios. Algunas experiencias como paciente. Feliz de tantas horas de poder llegar a una cama recién hecha y no tener ya que preocuparme ni de cuidarme ni de nada. Pero literalmente estoy conectado a la cama y lleno de sonidos, de pitos, de bombas que suenan que prácticamente me impiden dormir. La enfermera que está a cargo mío resulta ser la ex enfermera del centro de epilepsia del cual yo estoy a cargo y soy su jefe. Es decir, ella está más nerviosa y preocupada como yo, habiendo tenido solo la oportunidad de entrenarse brevemente para ejercer una función tan delicada. Entre los dos nos damos ánimo. Me informan de que ya tengo compromiso en el pulmón, pero la manera de informarme fue la siguiente. Simplemente uno de mis colegas me mostró el informe de mi radiografía de tórax. Así fui informado de que tenía un daño importante en el pulmón. Este es un buen colega, una persona con la que yo he trabajado en otras oportunidades y que se preocupa por los pacientes. Pero la crisis nos afecta a todos. Llego a una pieza común. Esta pieza es un verdadero palacio, después de 3 días en la unidad de cuidados intermedios. Tengo la fortuna y el privilegio de estar en una clínica que es para personas de altos recursos y tengo un buen seguro. Por lo tanto, es un verdadero palacio con mi propio baño en suite que me permite, oh maravilla, ducharme todos los días. Puedo tener una interacción más personal con cada uno de mis colegas, si bien a muchos no los reconozco. Todos están enmascarados, todos tienen que cambiarse para protegerse de mí. Tengo mucha más interacción con las enfermeras y los auxiliares, que son unos verdaderos ángeles. Tengo incluso una ventana que hasta puede abrirse un poco con una amplia vista, ya se las mostraré. Resulta ser una conexión al mundo fundamental que no pudo nunca durante 15 días ser reemplazado por ninguna pantalla. Podría además utilizar mi oficina. En esta mochila, tiene que ser una mochila porque no la puedo cargar en un brazo, llevo todo lo que necesito y es de alguna manera un símbolo de mi capacidad de poder y de control. Me puedo conectar independientemente a Internet, aunque no haya ninguna red, cosa que me sirvió porque la red del hospital realmente era muy mala. En fin, tengo todo tipo de elementos. Gracias a esto pude ver Netflix, conectarme, arreglar asuntos financieros, etcétera, etcétera. Me da tranquilidad poderla tener. Nadie me dijo que trajera nada. Pensé que me podía servir. Avanza el tiempo y se produce la tormenta inmunológica. La cosa se pone fea. En esta tormenta que ocurre entre el día 7 y 11 se produce una gigantesca liberación de moléculas que actúan como señales para generar una respuesta autoinmune.
Destaco una de estas señales, que es la interleuquina 6, que en mi examen aumenta de su valor normal de 4 a 44. Aparece, se hace presente la neumonía, no es solo ya una radiografía de tórax. Respiro sin dificultad, pero me sorprendo cuando me piden que llene mis pulmones y no puedo hacerlo. Eso se llama tope inspiratorio. Me hago dependiente de oxígeno. A pesar de eso, puedo levantarme y ducharme. Empiezan a ocurrir cambios. Baja de peso significativa. Llegaré finalmente a pesar 14 kilos menos. Mis músculos se atrofian a ojos vistas. Me puedo dar cuenta de todo esto fácilmente como médico. El espejo me muestra los cambios en mi cuerpo, incluyendo un sortido de hematomas por todas las vías venosas que han debido utilizar y por el tratamiento anticoagulante que debo recibir, ya que una de estas moléculas señaladoras produce como efecto secundario la trombosis de los vasos sanguíneos, no solo en el pulmón, sino que en otros tejidos. La falta e interrupción continua de sueño empiezan a hacer su efecto de nuevo por una organización y por un sistema de bombas de infusión que generan sonidos y ruidos, ya lo comentaré más adelante, que prácticamente impiden dormir 6 horas seguidos. No olviden que soy especialista en sueño y entiendo muy bien los efectos deleterios que eso tiene sobre mi condición de salud. Como médico también noto la preocupación y el esfuerzo de mis colegas. A mí no me lo pueden ocultar. Empezamos a usar entonces terapias experimentales. Una de ellas es el plasma de pacientes que han sido infectados. Mucha angustia porque después de mucho esfuerzo logro la única bolsa que estaba en todo el hospital que coincide con mi grupo sanguíneo, el grupo A, que además me define como un grupo de riesgo para tener una enfermedad complicada. Interesantemente, un colega reumatólogo que no tiene nada que ver con este ámbito, tiene la ocurrencia de usar anticuerpos sintéticos contra esta molécula que les mencionaba, la interleuquina 6. En realidad se usa para el tratamiento de la artritis reumatoide, pero el argumento me parece muy ingenioso y me da esperanzas especiales, cosa que a un paciente habitual no le diría mucho. Capeando la tormenta, entonces, la ventaja de ser médico. Primero, tener conversaciones francas y útiles con mis colegas. Parece que eran muy francas o muy importantes porque lo repetí 2 veces. Hablamos el mismo idioma. Es invaluable, es diferente tener que conversar con un traductor entre medio. Confío en ellos plenamente. Son casi tan excelentes como yo. Así es que sé que están juntos trabajando y pensando mucho en cómo ayudarme. Puedo comprender claramente mi situación y mis riesgos sin mayores explicaciones. Puedo apreciar el privilegio que tengo. Me siento agradecido, pero también triste en un momento, muy triste cuando veo en la televisión la forma realmente penosa en la que deben ser atendidos la mayor parte de los pacientes de COVID. Estoy en mi mundo. Me es un lugar completamente familiar el lugar donde me encuentro. Gran y muy importante para como tratamiento. Tengo otra ventaja. Thomas Fuchs hablaba de que nos sentimos en un mundo muy seguro y de repente aparece todo esto que nos remueve, ha salido varias veces. A los médicos no nos pasa eso. Sir William Osler, uno de los padres de la medicina, define que la medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. Al menos en el ámbito del enfermar, y algunos también lo hemos trasladado a nuestra filosofía de vida, la incertidumbre es una compañera con la que caminamos todos los días. Estamos habituados a la idea de la enfermedad y de la muerte. Todos hemos vivido la experiencia de un paciente en que fallece bruscamente y su familiar en urgencia dice, pero ¿cómo es posible que esto ocurra? Y en nuestra mente nosotros pensamos business as usual. Debemos, por supuesto, ser empáticos con él. Estamos acostumbrados a esto.
Fue muy importante también poder relacionarme como persona, no como médico, y ya hablaré de esto, con las enfermeras y auxiliares que me cuidaban. Primero, colaborando sin ninguna queja. Yo sé lo importante que es sentirse apoyado por el paciente cuando uno lo está cuidando, apoyándolas a ellas. Al principio trataban de hacerse las valientes, pero después me confesaban sus temores, su cansancio, etcétera, y utilizando un muy importante mecanismo de defensa y de conexión con las personas que he aprendido en mi profesión, que es el humor. En ocasiones tenían que sacarme gases de las arterias. Esto no es un simple pinchazo en una vena que para nosotros que estamos acostumbrados no es nada. Esto es pinchar una arteria que está llena, muy inervada, muy sensible y es muy doloroso. Yo las veía preocupadas, me decían, esto le va a doler. Después de que me pinchaban, yo les decía, ¿y usted pensaba que me iba a amedrentar con esto? ¿No tiene nada más? Por Dios. Con lo cual sonreían y se aliviaban. De pronto, como empeoro, aparece la posibilidad de volver a la unidad de cuidados intermedios. Y en ese momento me pasa algo que jamás habría sentido. Me da terror. Me da terror porque había estado allí. Sé lo que es una unidad de cuidados intermedios. No es una unidad de cuidados intensivos, que es mucho más temible desde todos puntos de vista. Sin embargo, había sido para mí tan importante estar en este lugar y con todos estos apoyos que me aterré en una forma irracional. Entonces, traté de convertir ese terror en algo propositivo. Y lo que hice, conversé por teléfono con mis amigos y colegas de la unidad de intermedios y les dije, miren, voy a hacer una prueba, y diseñé un test junto con una de las enfermeras con las que más me había tocado compartir. Por lo tanto, convertí mi pizarra en donde están mis datos personales y lo que hay que hacer conmigo en una tabla de datos. Diseñé un test en que debía caminar 28,5 metros, que los calculé con las baldosas de la pieza, y establecí distintas condiciones para medir mis parámetros. Estas dos son previas de caminar, con y sin oxígeno. Esto es después de haber caminado, y estas son varias otras mediciones que no iré al caso, pero que tenían una razón técnica. Mi nivel de oxígeno, la saturación, cayó de 97 hasta 93 cuando dejé de caminar, y mi frecuencia respiratoria fue desde 24 hasta 35, por lo que se podía medir bien, y así distintos datos. Mandé esta foto a mis amigos de cuidados intermedios y esto permitió que se quedaran tranquilos y decidieran no trasladarme, a pesar de que tenían no solo problemas médicos, sino que también la presión de decir, se trata del doctor de Marinis, y fueron capaces de centrarse en lo médico. Aquí está Daniela, ella también orgullosa de lo que habíamos hecho juntos. Habíamos trabajado en conjunto, yo estaba muy grave y sin embargo recuerdo esto como uno de los momentos más felices de mi hospitalización. Esto tiene mucho que ver en un médico con cómo elegir establecer la relación. Elegir como médico la posición del paciente. Esto es algo que he hecho siempre que he sido paciente y enfatiza la importancia y la centralidad de la relación médico-paciente. Al revés de lo que ocurrió con mi colega, en que me trató como médico y me dio un informe, durante toda mi hospitalización no leí ni estudié nada en relación al COVID. Me atuve exclusivamente a las preguntas y a las respuestas que recibía de mis médicos, porque confiaba en ellos, en su honestidad y en su compromiso, que era mutuo, de cumplir con lo que ellos me decían y que ellos estaban comprometidos conmigo. Era, por lo tanto, un trabajo en equipo. En el fondo, disfrutaba de la posibilidad de ser como a mí me gustaría que fueran todos mis pacientes. Ojo, el médico también es una persona y ambos nos teníamos que cuidar. Sin embargo, no podemos obviar el hecho que a veces también ocurre, que esta es una alianza inevitablemente asimétrica. Aunque los dos fuéramos médicos
en realidad yo como paciente estaba en una relación de asimetría. Muchas veces esto se confunde con que el médico quiera adoptar una posición de superioridad. No tiene nada que ver con eso. Es simplemente la verdad de lo que ocurre. Soy yo quien está pidiendo ayuda y es él el que está curando y cuidándome principalmente. Ponerse en la posición del paciente es lejos el camino para obtener los mejores resultados. Entonces, lo primero es aceptar y validar el conocimiento técnico de mis tratantes. No jugar al doctor Internet. Muchos pacientes, por su angustia, tratan de hacerlo. Generalmente los dejo que me hagan una o dos preguntas, pero la tercera vez les digo, usted tiene que tomar una decisión. ¿Se va a tratar con el doctor de Marinis o con el doctor Internet? Normalmente me han elegido a mí, por suerte. Aceptar también que hay una dualidad sujeto-objeto. En alguna parte me van a tratar como una cosa, pero eso por una necesidad técnica. Eso se balancea con la otra parte, con la capacidad de ser tratado quizás más que sujeto de haber puesto como persona. Un buen médico y una buena práctica médica sabe oscilar entre estos dos polos. Me participé en tomar las decisiones más informadas posibles en aquello que corresponde, donde son crossroads, donde hay temas clave, pero al mismo tiempo, en lo demás, tener una actitud activa y propositiva, pero dejo a mi médico decidir tranquilo, como ocurrió, por ejemplo, en el traslado a la unidad de cuidados intermedios. Si hubieran decidido trasladarme, lo hubiera aceptado sin chistar. Siempre el humor y la buena voluntad son un elemento clave, algo habló el doctor Hoppe ayer, en la relación entre un médico y un paciente. Otro factor fundamental, y aquí aparece mi ventana, considerar los aspectos religiosos. Pude rezar mucho y tenía que ver, lo hacía en este momento del día, en el crepúsculo, cuando desde mi ventana, aquí muy cerquita, no se ve, podía ver la realidad de los hombres, podía ver la realidad de la naturaleza, en este cerro que todos reconocemos como el Cerro Manquehue, y todo el universo, aquí se ve la luna. En ese sentido, era sentirme parte de todo, darme cuenta de lo pequeño que era y que en realidad, más que esperar vivir o morir, sobre todo en los momentos más difíciles, pedía aceptar lo que ocurría, dejarme llevar, como decía alguien, compartir con Dios lo que me ocurría, agradecer todo lo que había recibido, sentirme acompañado, pedir por los enfermos que me rodeaban. En algunos minutos me imaginaba que todo el piso era transparente y yo podía ver las piezas de todos. Y también pedir por todas las personas que me estaban cuidando. Ciertamente, una experiencia como esta era digna de ser reflexionada junto y en oración, mi lugar en el mundo y el sentido de mi vida. Algunos pequeños, grandes detalles, también algunas anécdotas. Esto que ustedes ven acá es una bomba para infundir distintos tipos de fluidos intravenosos. Bajan por acá, pasan por la bomba y siguen hacia el paciente. Por lo tanto, ya no vemos la vieja bolsa de suero colgando, sino que todo esto muy moderno que permite regular exactamente el tratamiento. Pero debo decirles una cosa, es algo mucho más siniestro, es una increíble y sofisticada máquina de tortura. Esto ocurre porque aún estando en mi pieza, las bombas suenan intermitentemente y fuertemente cada vez que termina de pasar algún medicamento. Entonces, como yo estaba aislado y cada vez venir a terminar de pasar el medicamento o ver si pasaba algo, significaba tener que ponerse toda la protección, en cuanto la bomba empezaba a sonar, yo avisaba, pero una enfermera podía tardarse tranquilamente 50 minutos en llegar o más. Inicialmente decidí ser buen paciente, pero hubo un punto en que me aburrí y crucé la valla y decidí ser médico y manipular la bomba para que dejara de sonar. Cuando le pregunté a la enfermera por qué, si no la podían desactivar la alarma, me dijo, es que la activamos a propósito,
para que cuando suene sea el paciente quien nos avise. Es decir, estaba condenado a que mi sueño fuera interrumpido o cualquier otra actividad durante toda mi hospitalización. Debo confesarles que una vez también intenté desconectarla, pero tiene una batería especial que detecta que está desconectada y suena todavía más fuerte. Debo decirles también que incluso llegué a pensar en usar mi cortaplumas, que como mi padre me enseñó, debía llevar a todas partes porque un hombre sin cortaplumas es medio hombre. En realidad con esto podría haber desarmado al maldito aparato, pero me contuve. Otro detalle, créanme que esta bata que está aquí, que les mostré hace poco, no es nada comparado con la bata que tenía que estar cuando estaba hospitalizado y desnudo, en que se podían ver todos mis genitales cuando y como uno quisiera. Yo había llevado 3 calzoncillos pensando que iba a estar hospitalizado por un tiempo corto, pero cuando la cosa se prolongó, tuve que recurrir a mi hermana. Pensemos que estábamos en tiempo de pandemia, de cuarentena total, y en forma completamente ilegal y en forma que no correspondía, logramos establecer un tráfico de calzoncillos. Aquí hay algunos de ellos que ustedes ven, no son precisamente los que yo elegiría, pero estábamos en cuarentena y era lo que había. Finalmente, y al final de mi hospitalización, cuando me iba con mis 15 calzoncillos sucios, me dijeron que se podían pedir unos calzoncillos desechables y que no había ningún problema. En fin, no había habido tiempo para nada. Alejandro, perdona, terminó tu Termino. tiempo. Ok. Solamente entonces quiero contarles algo sobre el cuidado después. A la semana después fui caminando hacia la clínica porque estaba solo y quería sentirme mejor. El resultado es que me caí porque caminaba con mucha dificultad y me fracturé mi mano. Termino con esto, entonces, simplemente hemos hablado sobre la posibilidad de la telemedicina y los sistemas informáticos. Esto nunca ocurrirá. Lo que ocurrirá es que los usaremos en conjunto. Espero haberles demostrado con todo lo que les he contado que lejos lo más importante en la medicina es la relación humana entre dos personas que se ayudan mutuamente. Muchas gracias.